A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre la ley de termodinámica sobre la ley general de los gases ideales, ¿ok? Entonces dice así: disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Si manteniendo constante la presión y la temperatura se introducen 68 gramos de amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente el recipiente? Ok, entonces acá por acá tenemos sobre qué trata la ley de los gases ideales. Acá tenemos ya la regla, y lo primero que vamos a hacer entonces es escribirla. Ok, nos dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. A un lado vamos a escribir lo que sea constante, y al lado izquierdo vamos a escribir lo que no es constante. Ya nos dice el ejercicio que la presión es constante. Entonces la pasamos al otro lado, ¿ok? Eh, la pasamos al otro lado. El volumen, ¿ok? El volumen no es constante, por ende lo dejamos al lado izquierdo. eh, ok, los números de moles varían en este caso porque son diferentes cantidades. Ok, entonces este número de moles iría acá a dividir porque está multiplicando al lado derecho, y acá nos quedaría R, que es la constante de los gases, por la temperatura, y todo esto entre la presión. ¿Por qué entre la presión? Porque recordemos que esta presión estaba multiplicando al volumen. Entonces simplemente nos quedó acá eh, volumen 1 entre número de moles 1. Y como estamos hablando de un estado que cambió, ¿ok? Cambió de volumen, quiere decir que hay una transformación, pasó por un proceso. Entonces va a haber, por ende, un volumen 2 y un número de moles 2. Aquí, enfocándonos un poco en R, que es la constante de los gases ideales, la pusimos como constante ya que estamos hablando de la misma sustancia, de amoníaco. ¿Ok? Entonces, a continuación el primer paso sería calcular acá el volumen. Ya lo tenemos, que son el volumen 1 es igual a 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Eso lo vamos a pasar entonces a metro cúbico. Ese sería uno de los primeros pasos. Ya decíamos, un metro cúbico contiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Pasar estos metros cúbicos a litro. ¿Ok? Vamos a pasarlo a litro. Entonces tenemos por acá que un metro cúbico, en este caso nos correspondería mejor colocarlo en el denominador, contiene 1.000 litros. Ahora sí, haciendo todo esto, esta multiplicación acá, eliminamos los centímetros, el metro cúbico con el metro cúbico, para que solo nos quede litro. Entonces multiplicamos 500 por 1.000 entre 1.000.000. Eso nos arroja 0.5 litros como resultado. Entonces ya tenemos el volumen 1, que es 0.5 litros. Ok, ¿qué otra incógnita tenemos acá? Veamos que no tenemos el número de moles. Por lo tanto, necesitamos calcular los números de moles. Para calcular el número de moles, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de sustancia. Entonces, el amoníaco tiene la siguiente nomenclatura. De nitrógeno tiene 1 y de hidrógeno tiene 3. Entonces vamos a calcular el peso atómico. O sea, el peso atómico, esto está en la tabla periódica. Para el nitrógeno se dice que tiene 14.
y para el hidrógeno su peso atómico es igual a 1. Ok, ahora hacemos el cálculo. Una vez que ya tenemos, vamos a calcular su peso molecular. Entonces su peso molecular va a ser igual según esto que tenemos acá. De nitrógeno tenemos 14, ¿ok? Tenemos 14 solito, ¿ok? Y de hidrógeno, esto se sumaría. De hidrógeno tenemos 3. Perdón, su peso atómico es 1, pero lo tenemos que multiplicar por 3, dado que está estructurado ese subíndice que tiene ahí, lo tenemos que multiplicar. Entonces esto nos da un total de 17, pero 17 gramos por cada mol. ¿Ok? 17 gramos por cada mol. Acá todavía no hemos encontrado el número de moles. ¿Ok? Todavía no hemos encontrado el número de moles. Para encontrarlo necesitamos utilizar la siguiente fórmula. Entonces tenemos la siguiente ecuación para calcular el número de moles y nos dice que es el número de gramos, o sea, de la sustancia que tengamos. En un inicio ya decíamos que vamos a calcular para 34 gramos, ¿ok? Para 34 gramos y el peso molecular que nos dio 17 gramos por cada mol, ¿ok? Y esto nos da el siguiente resultado, nos da 2 moles. ¿Por qué 2 moles? Porque acá se eliminaron los gramos y solo nos quedaron moles. Ahora veamos para la otra, cuando se agregó, nos dice el ejercicio que se agregaron 68 gramos más. Entonces, ya teníamos 34 gramos más los 68 gramos. No es solo colocar el 68, porque dice que se agregó, entonces se suma todo esto entre el peso molecular. Y acá nos da el siguiente resultado, que sería 6 moles. Una vez ya teniendo todos estos datos, vean, tenemos los moles y tenemos el volumen 1, tenemos los moles ya, y tenemos el volumen 1, solo sería despejar el volumen 2. Entonces, para calcular el volumen 2 vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la ecuación ya analizada aquí que nos dice volumen 1 entre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 entre el número de moles 2. Ok, entonces verifiquemos. Vamos a despejar volumen 2. Volumen 2 que sería la incógnita. Ok, entonces el número de moles 2 pasa a multiplicar ya que está dividiendo al volumen 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Número de moles 2 por volumen 1 entre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2. Aquí entonces ya solo sería sustituir los valores que ya encontramos. Entonces verificamos los datos y sustituimos. El número de moles 2 nos dio 6 moles, recordemos. Y el volumen 1, que ya solo era hacer la conversión, nos dio 0.5 litros. ¿Por qué litros? Porque esto va dependiendo si utilizamos litros, metros cúbicos, de acuerdo a la constante, con la constante que siempre estemos trabajando, ¿ok? Y todo esto entre el número de moles 1, que eran 2. Verifiquemos entonces, hagamos el cálculo para ver cuánto nos da, ¿ok? Y tenemos acá un resultado de 1.5 litros. ¿Por qué litros? Porque acá eliminamos los moles y solamente nos queda 1.5 litros. De esta manera hemos contestado la incógnita del ejercicio que nos pedía encontrar el volumen 2. ¿Ok? Gracias.